Hola a todos, amantes del drama, el romance y las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese espacio donde desentrañamos los misterios y las emociones que rodean a nuestras estrellas más queridas. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que el tema de hoy es algo que ha remecido los cimientos del fandom, un reencuentro que pocos esperaban y una reacción que ha dejado a todos con el corazón en la mano. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de un momento que se dice fue tan potente, tan lleno de emociones contenidas, que Kerem no pudo evitar romper en lágrimas al ver a Hande después de tanto tiempo. Prepárense porque esto es mucho más que un simple rumor, es la narrativa de un amor que para muchos sigue vivo en el imaginario colectivo. ¿Quién no conoce a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para quienes quizás hayan vivido bajo una roca, estamos hablando de dos de las estrellas turcas más rutilantes de la última década. Su fama explotó a nivel mundial gracias a la icónica serie Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air o Llamas a mi puerta. Esta ficción no solo nos regaló una de las parejas más entrañables de la televisión, la de Eda y Serkan, sino que también encendió la chispa de un romance real que trascendió la pantalla. La química entre Kerem y Hande era innegable, palpable en cada escena, cada mirada, cada roce. Era el tipo de conexión que te hace creer en el amor verdadero, el destino, y todas esas cosas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Los fans, a quienes cariñosamente llamamos Hanke por la combinación de sus nombres, estaban enloquecidos. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas, rompiendo récords en redes sociales y generando una euforia colectiva que pocos fenómenos televisivos habían logrado antes. Eran perfectos, o al menos eso parecía. Su amor, que floreció entre los sets de grabación y se hizo público con tiernas fotos de vacaciones y declaraciones llenas de cariño, parecía indestructible. Eran la pareja soñada, el epítome del felices para siempre. Pero como bien sabemos, no todas las historias de amor tienen un final de cuento. Y la de Kerem y Hande, para el dolor de millones, no fue la excepción. Después de un tiempo de relación intensa y de una exposición mediática sin precedentes, comenzaron a surgir los rumores. Pequeñas señales, declaraciones ambiguas, fotos menos frecuentes. Los fans, siempre alerta, sentían que algo no andaba bien. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. Fue un golpe duro, un verdadero shock para una comunidad de fans que había invertido tanto emocionalmente en su felicidad. El silencio posterior, la falta de explicaciones detalladas por parte de ambos, solo añadió más misterio y dolor a la ruptura. Cada uno siguió su camino, enfocándose en nuevos proyectos, tratando de reconstruir su vida lejos del otro, pero la sombra de su intenso romance y la esperanza de una reconciliación siempre ha permanecido latente en el corazón de sus seguidores. Después de tanto tiempo, esa frase resuena con fuerza porque, aunque quizás no hayan pasado décadas, la intensidad de su relación y la magnitud de su separación hicieron que cada día sin ellos juntos pareciera una eternidad para los Hanke. Su ausencia mutua en eventos públicos, la forma en que evitaban hablar el uno del otro en entrevistas, todo contribuía a la sensación de un capítulo cerrado, quizás con dolor, pero cerrado al fin. Y entonces, amigos, llegamos al meollo del asunto, al momento que ha encendido las redes y ha provocado un torbellino de emociones: el supuesto reencuentro. Imaginen la escena. Una gala benéfica de alto perfil en Estambul, uno de esos eventos a los que asisten las personalidades más influyentes del cine y la televisión turca. Luces deslumbrantes, cámaras por doquier, murmullos de expectación. Kerem Bürsin, elegantemente vestido, haciendo su entrada, posando para las fotos con su característica sonrisa carismática. Luego la entrada de Hande Erçel, resplandeciente, robándose todas las miradas con su belleza y su porte. El aire de la sala, que ya estaba cargado de glamour, de pronto se electrificó. Porque se dice que en un momento de la noche, casi por capricho del destino o quizás de una organización intencionada de asientos, Kerem y Hande se encontraron muy cerca el uno del otro. No fue un encuentro casual en el pasillo, sino una situación en la que estuvieron a pocos metros, sus miradas inevitablemente cruzándose. Cuentan los asistentes y los observadores con ojos de lince, que el momento fue capturado por algunas cámaras discretas y, más significativamente, por varios testigos. Kerem, quien al principio parecía tranquilo y conversador, de repente se quedó en silencio. Su sonrisa se desdibujó. Su mirada se fijó en Hande. Y allí,
Estaba ella radiante conversando con otras personas, quizás ajena por un instante a la intensidad de la mirada de Kerem. Pero al darse cuenta, al devolverle la mirada, algo sucedió. La atmósfera se volvió densa, casi palpable. Se dice que Kerem no pudo sostener la compostura. Sus ojos, que siempre han expresado tanto, comenzaron a humedecerse. Una lágrima solitaria, luego otra, rodaron por su mejilla. Una escena que dejó a todos los presentes en un silencio incómodo, casi reverencial. No fue un llanto desconsolado, no fue un arrebato dramático, sino más bien una manifestación pura y sincera de una emoción profunda e incontrolable. Un momento de vulnerabilidad total de parte de un hombre que rara vez se muestra así en público. Una mezcla de nostalgia, quizás de arrepentimiento, de dolor por lo perdido, o tal vez simplemente la abrumadora realidad de ver a alguien que fue tan fundamental en su vida, ahora como una persona distante. ¿Y Ande, cómo reaccionó Ande ante esto? Los relatos varían, pero la mayoría coincide en que su expresión se transformó. De la sonrisa a una seriedad pensativa, con un matiz de sorpresa y quizás de melancolía. No se acercó de inmediato, no hubo un abrazo, no hubo palabras públicas. La situación era demasiado delicada, demasiado pública. Pero la conexión, esa que una vez los unió y que parecía haberse roto, se sintió de nuevo en el aire. La lágrima de Kerem no fue solo una lágrima, fue una declaración, un eco de todo lo que vivieron, de todo lo que significaron el uno para el otro. Los murmullos de la prensa, los flashes de las cámaras que intentaban ser discretos, y la incredulidad de los presentes, solo aumentaron la magnitud de este suceso. Las noticias corrieron como la pólvora. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con la supuesta imagen, los testimonios, las especulaciones. ¿Significa esto que aún hay amor? ¿Que Kerem no la ha superado? ¿Fue un momento de debilidad o una señal de un sentimiento más profundo? Este incidente ha reavivado el debate entre los fans. ¿Es posible una reconciliación? Para los Hanke la esperanza nunca murió del todo, pero este evento la ha encendido como una antorcha. Hay quienes creen que esta es la prueba irrefutable de que el amor entre ellos sigue vivo, que solo necesitan tiempo y un empujón para volver a intentarlo. Otros, más cautelosos, sugieren que es simplemente la reacción humana ante el recuerdo de una relación significativa, que las lágrimas pueden ser de nostalgia, de tristeza por lo que ya no es, y no necesariamente de un deseo de retomar la relación. Y claro, no falta quienes ven la presión mediática como un factor clave, especulando si un momento tan íntimo podría ser provocado por la inmensa expectativa que los rodea. La verdad es que, más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es que la historia de amor entre Kerem y Ande no fue una más. Dejó una huella profunda, no solo en sus vidas, sino también en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su conexión era tan genuina en pantalla que, cuando se materializó en la vida real, se convirtió en un fenómeno cultural. La intensidad con la que vivieron su relación, la forma en que compartieron su felicidad y su dolor con el público, creó un vínculo irrompible con sus seguidores. Ver a Kerem Bürsin, un actor conocido por su fortaleza y su sonrisa contagiosa, mostrarse tan vulnerable, solo humaniza aún más a estas figuras públicas. Nos recuerda que detrás del glamour, los contratos millonarios y la fama, hay personas reales con sentimientos complejos. Personas que aman, que pierden, que se duelen, y que, de vez en cuando, no pueden evitar que las emociones se desborden ante la vista de un amor pasado, por tantos años que hayan transcurrido, o por más que intenten superarlo. La presión de la vida pública, de tener cada movimiento bajo el escrutinio de millones, es inmensa. Y en momentos como este, esa presión puede ser tanto una carga como un catalizador para que emerjan las verdaderas emociones. Es un recordatorio de que algunas conexiones son tan potentes que el tiempo y la distancia no pueden borrarlas por completo. Permanecen latentes esperando un momento o una mirada para resurgir y recordarnos la complejidad del corazón humano. Así que, amigos, este supuesto reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, con las lágrimas de Kerem como protagonista, ha sido, sin duda, uno de los momentos más comentados y emotivos de las últimas semanas en el mundo del espectáculo turco. Ha reabierto heridas, ha encendido esperanzas y ha demostrado, una vez más, que la historia de Hanke sigue siendo una de las más fascinantes y conmovedoras del panorama televisivo y romántico actual. En resumen, hoy hemos explorado la conmovedora historia detrás del supuesto reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un momento que, se dice, llevó a Kerem a las lágrimas al ver a Hande después de un tiempo considerable.
Hemos repasado su meteórico ascenso como pareja en Senkalkapm, la dolorosa ruptura que dejó a millones de fans con el corazón roto, y el impacto de este reciente encuentro que ha reavivado las esperanzas y las especulaciones sobre el futuro de su relación. Ha sido un recordatorio poderoso de que, más allá de la fama y el brillo de Hollywood, existen emociones genuinas y vínculos que perduran. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje emocional. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las lágrimas de Kerem son una señal de amor aún latente? ¿O es simplemente una reacción humana ante el recuerdo de un pasado significativo? Dejen sus comentarios aquí abajo, abramos el debate siempre con respeto y cariño. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que la conversación crezca, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, queridos amigos, y que el amor, en todas sus formas, siempre les acompañe.